Bien, la semana pasada vimos que el propósito de esta enseñanza es aprender a tratar el pecado como Dios manda. Y tratar el pecado es necesario si queremos mantener la pureza de la iglesia y si queremos restaurarnos unos a otros. Ambas cosas son importantes. Tanto la restauración del pecador que está insistiendo en practicar el pecado, como la pureza de una iglesia que debe evitar la contaminación masiva a partir de pecados no arrepentidos. Así que hoy, sin más, en tercer lugar de este texto, vamos a ver que la iglesia debe remover el pecado que infecta en la comunidad y vivir, o a la luz del texto dice celebrar, en pureza, o dicho de otra forma, celebrar en santidad. Y eso lo vemos de los versículos del 6 al 8. Y Pablo comienza diciendo, la jactancia de ustedes no es buena. Y como ya vimos la semana anterior, en otras palabras, lo que les está diciendo es su orgullo no es bueno porque los ha llevado a tolerar el pecado. En vez de sentir tristeza o dolor por estas acciones pecaminosas, ustedes se glorían en las acciones, las celebran, las avalan, poniendo por encima su concepto de espiritualidad y no la verdad de la Escritura y el celo por el Señor. Y obviamente esto no es bueno. La semana pasada vimos el caso que denunció Pablo en la comunidad de Corinto. Sabemos que eso no es bueno y no es correcto a los ojos de Dios. Y tampoco, como vamos a ver a partir de todo el texto, es beneficioso para la comunidad de fe, pues el pecado puede afectar a toda la congregación. Y voy a repetir esto, el pecado no es inofensivo. El pecado es altamente contagioso, hermanos. Si tuviéramos que definirlo en términos de salud, es una pandemia, literalmente. Esto sí es una pandemia. Porque afecta todo a su paso, no es inofensivo. Y para ayudarnos a entender que no es inofensivo, que es altamente contagioso, Pablo va a poner una base teológica que también va a reafirmar la importancia de la expulsión cuando aplica en estos casos. Y lo que Pablo nos va a llevar es a pensar en dos imágenes que vemos en Éxodo capítulo 2 y capítulo 13, que tienen que ver con la fiesta de los panes sin levadura y que tiene que ver con la institución de la Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto. Y les dejo de tarea que puedan leer Éxodo capítulo 12 y capítulo 13 para que puedan ampliar en casa el contexto de lo que yo voy a hablar. Entonces vean que Pablo comienza haciendo una pregunta retórica, dice, ¿no saben? Y cuando hay una pregunta retórica, lo que les está diciendo es, no, sí saben. Y esa es la intención de la pregunta. Pero les dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ahora, en nuestros días no es común que hagamos nuestro propio pan en casa. Solo Ítalo hace eso. Bueno, no sé si alguien más. Ítalo por trabajo. Y le queda buenísimo. No me está pagando por la publicidad. No es común que nosotros hagamos hoy el pan en casa. Es muy raro que alguien haga su propio pan. Incluso si hacemos nuestro propio pan, nosotros hoy en día tenemos un método más sencillo. Usted va y compra la levadura al supermercado y le agrega, ¿verdad?, al gusto, básicamente. Pero en los días de Pablo, para lograr ese efecto de que el pan creciera y se pusiera esponjosito y eso como a usted y a mí nos gusta, que tuviera esa miga que nos gusta, no amiga, ¿verdad?, la miga, tenía que apartarse un poquito de esa masa que se preparaba y un poquito de masa se ponía aparte. ¿Con qué propósito? Que ella tuviera un proceso de fermentación. ¿Para qué? Para que ese pedacito de masa, a la masa que usted iba a hacer la semana siguiente, se lo agregara y entonces hiciera el efecto en todo. Y de nuevo usted sacaba otro pedacito y lo volvía a poner y así las veces que usted quisiera. Ahora, eran otros tiempos y claramente al hacer eso había un gran alto, o más bien había un gran riesgo
de que esa fermentación se infectara fácilmente. ¿Por qué? Porque obviamente las temperaturas de la zona, obviamente la manipulación de la masa, el nivel de fermentación que podía llegar a experimentar, no es como hoy que usted todo lo puede medir. No teníamos un laboratorio, no teníamos químicos, no teníamos nada. Entonces, las condiciones eran un poco distintas, pero el principio es que ese pedacito de masa que usted ponía aparte, una vez que lo ponía en el resto de la masa, la fermentaba toda. Y para efectos de la ilustración, es lo que tenemos que entender. La levadura llega a ser símbolo, en este contexto, del proceso mediante el cual un mal se difunde con apariencia inofensiva en una comunidad hasta que la infecta toda. No pensaríamos, normalmente cuando la masa está infectada, no es fácil de detectar, está cruda. Hasta que usted la pone en el resto de la masa y hasta que los demás la consumen, es que usted se da cuenta que algo estaba mal, bueno, por lo menos en esta época. Y algo que parecía inofensivo, algo que parecía normal del día a día, se vuelve altamente contagioso hasta que infecta toda la comunidad. Ahora, en la Biblia tenemos ejemplos donde se usa la palabra levadura, tanto de forma positiva como de forma negativa. Claramente el texto la está presentando de una forma negativa, como la podemos comparar en Lucas 12:1, si lo quiere anotar de referencia, cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y pone la levadura como algo muy negativo. Y básicamente lo que está diciendo, lo que contamina a quienes escuchan a los fariseos, no es lo que oyen, porque lo que dicen muchas veces es correcto, es lo que ellos hacen. Por eso son hipócritas, porque no hacen lo que dicen. Y era una de las grandes denuncias de Jesús a los líderes religiosos de la época. Ahora, un dicho que para nosotros sería como más común, es decir, que una manzana podrida pudre el resto de manzanas, ¿cierto? No es exactamente igual, pero viene a ejemplificar eso. Usted pone una manzana podrida en un saco y le pudre todas las manzanas. Poco a poco, no es algo inmediato, pero una a la vez se va contaminando y se va dañando al punto de que quedan totalmente podridas. Y precisamente con la ilustración de la levadura, hermano, lo que tenemos que entender, y es lo que Pablo le estaba tratando de ayudar a entender a los corintios, es la levadura se va expandiendo y el pecado se va expandiendo a cada rincón. En el caso de la masa, en el caso de la iglesia local, a cada rincón de la iglesia local. Se va haciendo cada vez más grande, como el pan cuando crece. Se va haciendo cada vez más grande, pero como está contaminada, intoxica. Y obviamente el pan contaminado produce ¿qué? Una gran enfermedad. Y es lo que vemos en el texto. Y dado lo anterior, que Pablo está diciendo, para que esta comunidad no sea contaminada, debe limpiar la levadura. Vea el texto: limpien la levadura vieja. Ahora, este verbo de limpien es un verbo imperativo. Pablo les está dando una orden. Corintios, tienen que quitar la levadura. Ahora, cuando dice limpiar, esta palabra en el original significa remover completamente. No es como la limpiadita por donde pasa la suegra, ¿verdad? Cuando llega a la casa y usted no está preparado. No, es limpie completamente. Elimínela, erradíquela efectivamente por completo. ¿Para qué? Para que el riesgo de infección sea eliminado. Para que eso ni siquiera esté potencialmente ahí. Que podamos estar seguros de que eliminamos la potencialidad de que se infecte o que se expanda el pecado. Y quiero leer para ustedes un texto que nos ayuda también a ampliar esto de la levadura, de un autor que se llama Gordon Fee. Y Gordon Fee lo que dice es: con las levaduras y las
fermentaciones de diferentes tipos que se llevaban a cabo rápidamente, especialmente en climas más cálidos como lo eran estas zonas, era necesario que hubiera momentos regulares en los que la levadura se eliminara por completo y se comenzara de nuevo. O sea, si usted tenía levadura, bótela y agarre masa nueva y empiece un proceso nuevo de fermentación. De lo contrario, existía un peligro real de enfermedad causada por la falta de higiene y la contaminación de otros organismos. Y ahora Fi nos ayuda a entender cómo en el pensamiento judío esto funciona. La fiesta de los panes sin levadura, que es lo que está en Éxodo 12, en el ciclo de festividades judías, era una de las temporadas en la que esto se hacía cada año. ¿Qué se hacía? Quitar la levadura. La levadura tenía que ser removida de las casas durante 7 días. Y Dios en su soberanía, obviamente esto tiene un simbolismo espiritual, pero muchos han llegado a pensar que también tenía que ver con algo sanitario. ¿Para qué? Para que el pueblo no se infectara, ¿verdad? No tuviera contaminación cruzada, no tuviera contaminación de alimentos. Y lo podemos ver con claridad con la ilustración de la levadura. Y en otras palabras, lo que nos ayuda a entender el texto es que hay que quitar lo viejo, ¿para qué? Para ponerlo lo nuevo. Necesitamos quitar lo viejo para poner lo nuevo. Y así como vemos en el Éxodo, que a partir de esta celebración surge una nueva nación, vemos nacer a la nación de Israel, y obviamente esa formación se recuerda por medio de la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura. Así también la iglesia cristiana en Corinto tenía que entender que era una nueva comunidad. Era una nueva comunidad y que no podía haber vuelta atrás. Que sí o sí tenían que purificarse. Que sí o sí tenían que quitar el pecado de en medio de ellos. Porque eran un nuevo pueblo para Dios que Él estaba formando, que se llama su iglesia. Y vemos claramente el propósito de remover o eliminar la levadura vieja, y es para que se vean o se comprometan como la masa nueva que son en realidad. Vea de nuevo el versículo 7. Dice para que sean, ahí está el propósito, masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Entonces, esto es interesante y hay que analizarlo. Ese verbo sean, masa nueva, o el verbo sean, es un verbo presente. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes constantemente tienen que comportarse como una nueva creación. Y es el paralelo que ponemos con la masa. Y vean que no solo les dice que tienen que comportarse, vean que les dice así como lo son, en realidad sin levadura. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían que hacer era vivir a la luz de algo que en Cristo ya habían sido hechos y eran santos. Eso lo vimos en capítulo 1, versículo 2. Ellos habían sido llamados, hechos santos, llamados a ser santificados. Y habíamos visto que su posición es de santos y que progresivamente tienen que dar a conocer esa vida nueva para reflejar la santidad de Dios. Y es lo que Pablo les está diciendo, ustedes ya son santos, pero tienen que vivir como tal. Tienen que quitar eso que está haciendo que no sea evidente esta nueva creación. Esta nueva comunidad que se llama iglesia, y en Corinto, iglesia local, estaba formada por un pueblo que es santo y sirve a Cristo como Señor y Maestro. Era un pueblo que había sido dotado con dones para edificar la iglesia, para santificar la iglesia. Y como vemos también en capítulo 1, versículo 8, es que pudieran llegar a ser irreprensibles delante del Señor, cuando estén delante de Él. Y vemos siempre una intención de ¿qué? De purificar, de quitar esto que se llama pecado, que contamina nuestras vidas y contamina también la iglesia. Lo que Pablo les está diciendo es, tienen que dejar atrás la antigua forma de vida y seguir adoptando la nueva. La santidad y la pureza están en el corazón mismo de lo que define a una comunidad cristiana.
un Dios santo tiene que tener un pueblo santificado para él. Y esto es algo que vemos no solo en capítulo 1, sino que nos recuerda las palabras de Pedro en capítulo 1 de su primera carta, de que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y Dios no cambia su estándar, fue lo mismo que dijo en Levítico. No cambia su estándar de santidad para su pueblo. Y por eso la impureza, hermanos, es tan grave. Pero es grave porque es una violación a la santidad en primera instancia. Por supuesto que nos afecta a nosotros. Sufrimos las consecuencias del pecado. Pero en primera instancia transgrede, ofende la santidad de Dios. Que claramente no podemos entender porque nosotros no somos completamente puros. Pero Dios sí lo es. Nosotros no estamos apartados por completo del mal, pero Dios sí. Esto nos recuerda algunas cosas que Pablo ya ha dicho antes. En capítulo 3 nos dijo que ellos eran el templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer y que se tenían que hacer los corintios es, ¿cómo un templo santo que tiene que estar libre de contaminación? ¿Cómo un templo en donde mora, donde habita el Espíritu Santo de Dios, entonces puede haber pecado? Y puede haber un pecado persistente, un pecado que se practica constantemente. Y lo que tenemos que ver también es que la razón por la que este pueblo y nosotros hoy también por gracia somos masa nueva, hermanos, o somos una nueva creación, es porque Cristo fue literalmente sacrificado, fue crucificado por nosotros. Y es la razón por la que estamos ahora habilitados por gracia para vivir una nueva vida. Y eso lo vemos en la última parte del versículo 7, porque aún Cristo, ese porque denota razón, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y esta es la razón. Y vuelve a usar la imagen de Éxodo 12 con respecto al Cordero Pascual. Y lo que vemos en Éxodo 2, hermanos, es que la sangre derramada del Cordero de la Pascua implicaba un sacrificio costoso hecho por cada familia que iba a ser salvada del ángel destructor que iba a pasar a destruir los primogénitos de cada casa. Y este ángel, cuando vio la sangre en los dinteles pintada, literalmente pasó por alto el juicio que tenía que caer sobre ellos. ¿Gracias a qué? A que había un sacrificio que había sido ahí marcado y que le indicaba que ese lugar había sido ya apartado para Dios. Los israelitas fueron identificados como el pueblo de Dios a partir de esa acción de sacrificio. Es donde vemos literalmente que ellos celebran su nacimiento como nación porque hubo un sacrificio en la Pascua que hizo que obviamente ellos no solamente se convirtieran en nación, sino que se convirtieran en pueblo de Dios, un pueblo que debía ser santo. Y obviamente lo que entendemos es que el precio por el cual este nuevo pueblo que se llama iglesia fue conformado fue muy alto, hermanos. Costó literalmente la sangre de Cristo, fue comprado por la sangre de Cristo. En capítulo 6, cuando lleguemos ahí, Pablo va a decir, porque fueron comprados con precio. Glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales son de Dios. Y fuimos comprados literalmente por la sangre de Dios. Ahora, el pueblo de Israel sabemos que en el contexto en que estaban en Egipto, literalmente fueron librados o salvados de los dioses de Egipto y de vivir vidas que no reflejaban pureza y santidad. Y ahora tenían que servir al único y verdadero Dios y reflejar vidas de pureza y santidad. Y la obra de Cristo, ahora para nosotros, hace exactamente lo mismo. Nosotros literalmente hemos sido librados de este mundo. Hemos sido librados del Dios de este siglo. Hemos sido librados del pecado. Para que ahora vivamos y sirvamos para Dios, pero que lo hagamos en pureza y santidad. Dios no baja su estándar.
Y es algo que tenemos que entender. Dice John MacArthur, como aparece representado en la Pascua de Egipto, el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero Pascual perfecto de Dios, y la aplicación de su sangre a nuestra vida, nos separa por completo del dominio del pecado y del castigo del juicio. Y es la realidad. Nosotros hoy podemos ser masa nueva, tener una vida nueva por el habilitamiento gracias al sacrificio de Cristo y no a nuestros propios méritos. Y si Corinto, y si nosotros realmente entendemos lo que acabamos de explicar a la luz del texto en su contexto, el resultado ¿cuál tenía que ser? Tenía que ser una vida que constantemente, literalmente, viviera en pureza. Y es lo que Pablo va a llamar en el versículo 8 como celebración. Dice el versículo 8, por tanto celebremos constantemente que la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es constantemente con su vida reflejen esta vida sin levadura, o sea, una vida libre de pecado, viviendo de una forma sincera y una forma verdadera. Esta frase, panes sin levadura de sinceridad y verdad, hermanos, si ustedes examinan el texto de Éxodo 12, de alguna forma lo que Pablo también quiere comunicar al pueblo de Corinto es, no hay tiempo que perder en la santificación. No hay tiempo que perder en la santificación. Debemos ir a prisa para abandonar el viejo hombre, ahora que entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros para habilitarnos. Y esto debe ser sincero y verdadero. Y vean que eso está en contraste con los fariseos que leímos hace un momento, que no eran sinceros, eran hipócritas. Tiene que ser distinto, tiene que ser sincero, tiene que ser algo que hacemos de forma genuina, que estamos intentando de forma genuina y conforme a la verdad, no conforme a nuestro criterio. Y es algo que necesitamos hacer. El pueblo de Israel, hermanos, celebra cada año la Pascua. Celebran cada año el hecho de que fueron liberados. Nosotros no tenemos una instrucción para celebrar en un momento específico. El creyente todos los días, constantemente, por eso el verbo es presente activo, todos los días, en cada instante, tiene que celebrar como viviendo esta vida nueva para la gloria de Dios. No puede ser algo estático, tiene que ser algo constante, no puede ser una vez a la semana el domingo, tiene que ser todos los días para su gloria. Y aplicamos este punto. Definitivamente hay un elemento contaminante en el pecado. Y hay un autor que se llama Bond y pone la siguiente ilustración. Al igual que el cáncer puede propagarse amplia y rápidamente, infectando todo el cuerpo, de hecho, un miembro corrupto podría corromper a toda una iglesia. Cuando la Biblia dice limpien, cuando dice literalmente quiten o limpien o remuevan el pecado, hermanos, no está exagerando. Está siendo lo más realista o lo más realista posible con nosotros. El Señor lo que está diciendo es, como les dije al principio, no es inofensivo. Hay que removerlo, porque no es inofensivo. Y cuando vemos esta instrucción, lo primero que tenemos que entender para nosotros es, hermanos y hermanas, tenemos que remover de nuestras propias vidas el pecado que está ahí remanente, que no hemos identificado o que hemos minimizado y que no nos está permitiendo vivir en santidad. Y que eventualmente, aunque ahorita creamos que no, eventualmente podría
literalmente contaminar a toda la comunidad. Yo se los he dicho en otras ocasiones, IFE es una iglesia bastante joven y por la gracia del Señor estamos creando una cultura de gracia muy linda y hay una comunión preciosa. Pero a mayor confianza, decían los abuelos, se rompe el saco. La confianza rompe el saco. Llega el momento donde en la comunión empezamos a hacer cosas por confianza que empiezan a afectar a otros. Entonces ya no es lo mismo que pasemos aquí 30 minutos al final, ahora que me voy a almorzar con vos y ya después del tercer almuerzo en tu casa, empiezo a revelar realmente quién soy. Y empiezo a mostrar mi verdadero carácter. Y mi verdadero vocabulario fuera del vocabulario dominical y un montón de cosas más. ¿Y qué pasa? Si nosotros no tratamos con nuestro propio pecado, vamos a ver cómo rápidamente eso puede afectar a otros. Podríamos influenciarlos. Y a veces no pensamos en esto. Voy a poner un ejemplo muy típico. Imagínense que hay un hermano que es muy nuevo en la fe y usted no es tan nuevo, pero se comporta como nuevo. Entonces usted empieza a andar con este hermano y se supone que usted lo tiene que influenciar para bien y lo tiene que ayudar a madurar en Cristo, pero usted empieza a hacer chistes de esos que llaman picantes delante de él. Probablemente este hermano, que está muy nuevo en la fe, va a decir, si él tiene 20 años de ser cristiano y lo hace, no debe ser malo. Debe estar bien hacer eso. Y recuerden el efecto de la levadura. ¿La levadura qué hace? Literalmente contaminar toda la masa. Entonces, si nosotros minimizamos algo tan común en Costa Rica, la semana pasada pusimos otro ejemplo común, hablamos del chisme. Si empezamos a minimizar cosas que son tan comunes en nuestros contextos, lo que vamos a ver en unos años es cómo ese pecado se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, hasta que forma ya parte de la cultura y nadie se da cuenta que está mal. Y el que alguna vez lo vio mal, como se quedó callado, ya después lo pasa por alto y dice, bueno, es lo que hay. Nadie es perfecto, somos pecadores. Porque minimizamos literalmente el pecado. Entonces el primer paso es, necesitamos lidiar con nuestro pecado. Ahora, déjeme decirle cómo luce el lidiar con nuestro pecado. El primer paso es identificar en qué estamos pecando. Y una vez que lo identificamos, no es que inmediatamente usted lo identifica y al día siguiente ya lo dejó de practicar. A veces los procesos no son así de sencillos, hermano. Hay pecado que ha tenido años arraigado en nuestro corazón y cuando empezamos a conocerlo nos damos cuenta que tiene infectado un montón de áreas de nuestra vida. Entonces, una vez que identificamos el pecado, ¿qué tenemos que hacer? No minimizarlo. Primer paso. No minimizar el pecado, lo vimos la semana pasada. Segundo paso, arrepentirlo. Tengo que empezar a confesar delante de Dios las formas activas en las que estoy pecando. Y una vez que lo confieso, ¿qué tengo que empezar a hacer? Con el habilitamiento que Dios nos ha dado, empezar a mortificar el pecado. Y ese concepto de mortificación no es que el pecado se murió y potencialmente no puede volver a existir en esta vida, sino que lo que quiere decir es que el pecado está tan debilitado, pero tan debilitado, que parece que está muerto porque es inofensivo. Es un proceso. Y eso es lo que llamamos santificación progresiva. No es algo que ocurre inmediatamente. Es algo que vamos a ir viendo progreso y de repente nos vamos a encontrar con una situación que no estaba en el mapa, vamos a ver que se volvió a manifestar ese pecado viejo, pero como ya sabemos que es pecado, tenemos que hacer el mismo proceso, identificarlo, no minimizarlo, para entonces arrepentirlo, para entonces mortificarlo. Y es lo que tenemos que hacer día a día como creyentes. Porque de lo contrario, nunca vamos entonces a pelear contra el pecado. Vamos a pasar por la vida diciendo, ay, yo soy así, Dios sabe. Ay, Mela sabe que yo soy así, ya me aguanta como soy. Y claramente no somos llamados a eso, somos llamados a nueva vida. Lo siguiente, hermanos, es que
entender esto nos ayuda a entender el propósito de la disciplina, y es que el mal no se extienda al resto del cuerpo. Y obviamente es un llamado a que la iglesia persevere en la gracia que santifica, y eso implica tratar seriamente con el pecado. Entonces, la disciplina nos ayuda de nuevo a entender la importancia de proteger el cuerpo, la importancia de limpiarlo. Vean lo que dice John MacArthur respecto a la disciplina. La tarea de disciplinar debe llevarse a cabo con el mayor cuidado. Hecha de modo equivocado o con espíritu erróneo, puede causar gran daño al promover fariseísmo y legalismo. Así como la disciplina no implementada en absoluto causa gran daño, pues permite que la influencia del pecado se extienda como la levadura. Como decimos, ¿verdad? Ni una ni otra. No queremos los extremos. Necesitamos atender la situación con seriedad y tenemos que atenderlo bíblicamente. Lo otro que tenemos que asumir y la responsabilidad del texto es que el texto nos dice: sean lo que ya son en Cristo, santos. Y necesitamos literalmente comprometernos a ser santos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, dicho de una forma más general, en nuestra moral y nuestra ética. La forma en cómo vemos las cosas y la forma en que cómo nos conducimos en medio de las circunstancias. Y es algo que tenemos que entender también y poner en práctica. Si queremos remover el pecado que infecta a la comunidad y poder vivir una vida que esté celebrando constantemente esta gracia recibida que santifica al creyente. Por eso la serie se llama Gracia Santificadora. La carta es lo que está haciendo con la iglesia. Estaba haciéndolo con Corinto y está buscando hacerlo con nosotros para la gloria de Dios. Celebrar, hermanos, implica que nosotros entendamos que Cristo murió más que para darnos acceso al cielo y la vida eterna. Eso es una bendición y gloria a Dios por eso. Pero es muchísimo más que eso. Dios no solo quería darnos acceso al cielo y a la vida eterna, Dios lo que quería era poder revertir los efectos del pecado que ingresó al mundo en Génesis 3, empezar a conformarnos un día más a la imagen de Cristo, para que entonces el propósito por el cual creó al ser humano sea cumplido y Él sea glorificado. Y necesitamos pensar entonces en la pureza. Para Dios es importante la pureza, iglesia. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas veces decimos es más importante la comunión que la pureza. Pero para Dios no es así. A Dios le importa más la pureza que la comunión. Y se los voy a demostrar con el punto número 4, que es el siguiente punto. Dice: la iglesia no debe mezclarse con los que profesan ser cristianos, pero que practican constantemente el pecado. Voy a repetir eso. La iglesia no debe mezclarse con los que profesan ser cristianos, pero que practican constantemente el pecado, y eso lo vemos de los versículos 9 al 13. Y Pablo comienza diciéndoles: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Ahora, importante entender algo. Lo que Pablo está dando a entender y lo que el texto y el tiempo de ese verbo escribir nos está dando a entender es que Pablo anteriormente les había escrito una carta. No me pregunten dónde está la carta y qué decía en su totalidad, pero sabemos por el texto que había otra carta que Pablo les había escrito anteriormente. Y vean que en esa carta les había dado una indicación: no anden. Ahora, ese verbo andar, hermanos, se traduce como juntarse o como mezclarse, literalmente, ¿verdad? Es como decimos en buen tico, uña y carne o uña y mugre, ¿verdad? No mezclarse, no se mezclen en compañía de personas inmorales. Pero parece que esa primera instrucción de la carta fue el malentendido.
Entonces Pablo tiene que tomar un espacio en esta carta, que es la que tenemos nosotros, para aclarar lo que quiso decir con eso. Y entonces continúa en versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir del mundo. O sea, lo que les está diciendo es, no andar o no asociarse, o no mezclarse con ese tipo de personas, no se refiere a los que son abiertamente y evidentemente incrédulos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y el argumento es claro. ¿Cuál es la razón de que no se refería a esos? Si me hubiera referido a ellos, ustedes tendrían que desaparecer del mundo. Imposible. Ahora, cuando vemos esto, recordamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15, cuando le dijo al Padre orando, no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El mismo Jesús anticipó, orando al Padre por sus discípulos, que era imposible que salieran del mundo, si no iban a poder cumplir el propósito de ser testigos, de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Lo que le pide al Padre es que los libre del mal. Estar en lugares donde están este tipo de personas como las que describe el texto, presentes, hermanos, es del día a día. No es algo que usted y yo podamos controlar, y muchas veces no es algo que podamos evitar. Ahora, la lista de pecados que Pablo menciona no es exhaustiva. Como sabemos que ya les había escrito antes respecto a esto, es muy probable que la lista que Pablo menciona sea una lista de pecados muy comunes en la iglesia de Corinto de esa época. Pero no es exhaustiva, no son los únicos pecados que deberíamos estar pensando, considerando cuando vemos esta instrucción. Y lo que de alguna forma Pablo les estaba recordando era un poco lo que dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, o NBI dice, no se amolden al mundo actual. Pero al tiempo que no se tienen que amoldar, tienen que estar en el mundo y tener contacto con los inconversos, porque entonces, si no hay un contacto con la gente que no conoce a Cristo, la pregunta es, ¿cómo los evangelizamos? Y es nuestra misión. Entonces la instrucción de Pablo es bastante clara. Ahora, veamos un poco lo que menciona en su lista. Ya la semana pasada hablamos de inmoralidad. Y no lo voy a volver a repetir porque la semana pasada ya invertimos un tiempo en definirla. Pero veamos, por ejemplo, el concepto de avaricia, que a menudo se traduce como codicia, o que en textos como Colosenses 3 también se traduce como idolatría. La codicia, hermano, no significa solamente desear lo que no es de uno. Esa es como la definición que todos tenemos más presente. También significa, o tiene el sentido, de llevar adelante ese deseo hasta el punto de defraudar a alguien o aprovecharse de alguien. Entonces, si ustedes ven la lista, literalmente la lista lo que dice es inmorales, codiciosos y estafadores. Ahora, esa letra I es un conector que en griego, cuando no hay una división y están unidas dos palabras por esa letra que se llama kai en griego, lo que muchas veces es que quiere comunicar una misma idea. ¿Ok? Entonces, decir una persona que es codiciosa y estafadora, probablemente son las caras de una misma moneda. Está codiciando y entonces codicia tanto que para lograr lo que quiere tiene que estafar ahora. ¿Tiene sentido? Y luego dice, o los idólatras, que es un concepto también conocido para nosotros. Cuando hablamos de idolatría, hermanos, estamos hablando de toda clase de culto o rendición a algo o a alguien. ¿Verdad? Puede ser una cosa, por ejemplo, una estatua, dinero, etcétera, o pueden ser personas, nuestro cónyuge, nuestros hijos, cualquier cosa que no son Dios. En otras palabras más prácticas, es poner por encima de Dios cualquier cosa.
que ocupe nuestro tiempo, que ocupe nuestros afectos, que ocupe nuestra devoción, que ocupe todo, se lo lleve todo para Él. Y de alguna forma, hermanos, Pablo está anticipando con estos pecados lo que va a desarrollar en los siguientes capítulos. Cuando entremos en capítulo 6, vamos a ver que habían conflictos que ya estaban llegando al punto de ser llevados aquí a una corte humana, entre hermanos, probablemente por su avaricia y su codicia. Cuando lleguemos a capítulo 8 vamos a ver la idolatría en su máxima expresión. Y Pablo está anticipando algo que va a desarrollar más adelante y por eso no vamos a ahondar, pero vean que son pecados que para algunos son muy graves, como la inmoralidad y la idolatría, y otros que para nosotros son menos graves, según nosotros, como codiciar y como estafar. No es que no son graves, pero los ponemos por debajo como si fueran un grado ahí, como si tuvieran una categoría diferente. Y Pablo los está poniendo en una lista al mismo nivel. Ahora, Pablo aclara que con estas personas hay que mezclarse. Bueno, mezclarse no, hay que convivir. Tenemos que relacionarnos con ellos si queremos presentar el Evangelio. Claro, con sabiduría, con prudencia. No es mezclarse, no es hacerse uno con ellos. Es vivir en una comunión, en una relación de respeto, en donde podamos acercarnos para mostrar a Cristo. No nos podemos aislar. Lo que Pablo sí dice claramente es que no deben asociarse o mezclarse con personas que constantemente se llaman a sí mismos hermanos, o sea, cristianos, y que a todas luces practican constantemente ese tipo de pecados y otros que no están en esa lista también. Voy a volver a repetir eso. Es la persona que se llama a sí misma cristiana. El texto dice hermanos, en nuestro tiempo es cristiana, evangélica, creyente, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, la persona que se llama a sí mismo de esta manera. Y eso es importante, no es si usted la ve como, no es si usted cree que es, o yo creo que es que ella se llama a sí misma de esta manera. Y eso es muy importante para entender el argumento que vamos a desarrollar. Claramente pueden no estar evidenciando una vida cristiana, pero ellos se llaman a sí mismos cristianos. Y ese es el punto que el texto nos quiere mostrar. Ahora, nosotros, como yo les dije la vez anterior, no podemos saber, hermanos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos saber quién es creyente y quién no desde un punto de vista totalitario. Yo puedo evidenciar que tal vez no hay salvación porque hay una vida muy desordenada y pecaminosa, pero yo no lo puedo afirmar completamente, porque yo no soy Dios y usted tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado. El texto no está diciendo que nosotros busquemos a todas luces saber. Lo que el texto está diciendo es que la disciplina eclesial tiene que ser aplicada a todo aquel o a toda aquella que dice que es creyente. No si se comporta como tal. Pero la persona dice, la disciplina tiene que aplicar a esa persona. ¿Tiene sentido? Y es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, en la lista agrega dos palabras más que voy a mencionar rápidamente. Una es difamador, Reina Valera dice malediciente, por ejemplo. Y es una palabra que de alguna forma abarca todas las formas de ofensa verbal. O sea, difamar, injuriar, calumniar, y obviamente refleja, como diríamos hoy en día, un lenguaje soez chusma, un lenguaje ahí medio pachucón. Y la otra palabra que menciona, que en nuestro contexto es muy normalizada, es la palabra borrachos. Ahora, claramente por borrachos lo que está queriendo decir es esta persona que constantemente está siendo controlada por los efectos del alcohol. No está hablando de una persona que no tiene abstinencia, por ejemplo, que se tomó una copa de vino. Está hablando de alguien que es controlado literalmente por el alcohol. Y después de que dice eso, Pablo concluye con una frase muy fuerte, hermanos. Y lo que dice es,
con esa persona, perdón, ni siquiera coma. Y es una frase fuerte. Y tenemos que analizarla un momento. Lo que estamos viendo en este contexto es que hay pecados practicados por personas que se llaman a sí mismos cristianos o cristianas, que nos deben mover a mantener una estrecha relación, más bien que nos deben mover a no tener una estrecha relación con ellos o con ellas. Incluso si es necesario, como en el caso de Corintios, ni siquiera debiéramos permitir que tengan comunión con la iglesia. Yo hace 2 semanas mencioné que no todos los casos implicarían una ¿cómo se llama? Expulsión total, al punto que no pueda venir a sentarse en una silla. Y es cierto, hay casos así, pero cada caso hay que analizarlo por aparte. Casos como los que estamos viendo hoy ameritan que haya una expulsión total, hermanos. Que ni siquiera lo dejemos pasar por esa puerta, porque sabemos que es altamente contaminoso el pecado no arrepentido. Y por eso digo que esto es muy fuerte, porque parece como si nosotros ahora, ¿verdad?, estuviéramos jugando de espiritualoides, que somos mejores que los demás, pero no, esa no es la intención de la disciplina. Pero es fuerte lo que obviamente el texto nos está instruyendo. ¿Y la razón cuál es? Puede contaminar al resto de la iglesia. Cuando hay un pecado así, hermanos, que puede contaminar al resto de la iglesia, tenemos que separar al hermano o a la hermana. Y como les dije yo la semana pasada, Dios es más sabio que nosotros. Nosotros podríamos buscarle la comba al palo, ¿verdad? Buscar la forma de que eso no sea tan severo, porque nuestro corazón se estremece de solo pensar tener que hacer algo así. Pero para Dios es más importante, como les dije hace un momento, la pureza que la comunión. Y eso no lo podemos minimizar. Dios es santo, hermanos. A Él le importa la santidad. Le importa mucho la santidad. Tenemos que entender, y Corinto tenía que entender, que si no estaba dispuesto a expulsar a esta persona, iba a entorpecer el proceso de santificación del que tenía que ser expulsado. ¿Por qué? Porque el no hacerlo iba a hacer que la persona minimizara su pecado y no practicara arrepentimiento. Y eso no lo podemos minimizar. Si Dios tiene que llegar en su amor y su paciencia al extremo de tratar con alguien cortándolo de la comunidad para que se arrepienta, y eso es lo que tiene que suceder para que se arrepienta, gloria a Dios, es para el bien del hermano. ¿Entristece la comunidad? Sí, porque lo amamos o la amamos, pero es por el bien del hermano y sobre todo por la gloria de la santidad de Dios. Y tenemos que descansar en eso. Ahora, ¿qué significa ni aún o ni siquiera coma? Esa es la gran pregunta. Y no creo poder ser exhaustivo en este tema, porque obviamente cada caso es distinto. Pero les voy a comenzar diciendo qué no significa ni aún coman. Ni aún coman no significa que si usted se lo topa no lo va a saludar y no lo va a abrazar amorosamente. Ni aún coman no significa que usted se lo va a topar y él lo va a saludar y usted va a ser indiferente, ¿verdad? Como si estuviera viendo un fantasma. Eso no significa ni aún coman, o no significa que usted va a ser mal educado, mal encarado, o que va a ser una persona, ¿cómo se llama?, legalista al verlo a los ojos. Pero ni aún coman, lo que sí quiere decir es, cada vez que usted se tope a ser hermano, lo que tiene que pensar es que es una oportunidad para confrontar su pecado. Entonces voy a poner un ejemplo. Usted se topa a este hermano o a esta hermana que fue expulsado en el supermercado, usted lo ve, se alegra, lo abraza, los dos se alegran, y esta persona le dice, hey, vámonos a tomar un café. Y lo que a usted y a mí nos toca decirle es, bueno, podemos ir a tomar un café, pero si vamos a tomar un café, vamos a ir a hablar de tu pecado, y de tu pecado no arrepentir. No es, o sea, es literal, hermanos. O sea, si usted va a ir a comer, no puede haber otro objetivo que no sea buscar el arrepentimiento de ese hermano.
Porque de lo contrario volvemos a lo mismo, entorpecemos la comunión, más bien entorpecemos su proceso de arrepentimiento, porque esta persona cree que se puede seguir relacionando con su comunidad de fe como si nada hubiera pasado, como si estuviera bien con Dios, como si a pesar de su pecado nosotros lo seguimos avalando y seguimos alcahueteándole. Por eso yo les dije, este punto es fuerte. Es muy dura la disciplina del Señor, pero es para el bien de la comunidad. Y quiero que veamos un texto que nos va a ayudar a entender por qué es que si lo topamos, nuestra intención tiene que ser amonestar. Vayan a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y para ver un momento el contexto, quiero que leamos el versículo 6 y luego vamos a pasar a los versículos 14 y 15. Capítulo 3, versículo 6 dice: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y vean que la instrucción es igualmente clara, tienen que apartarse de estas personas que están persistiendo en practicar su pecado. Ahora, versículos 13 y 14. Pero ustedes, hermanos, 14 y 15. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Esa palabra asocien es la misma palabra que Pablo está utilizando en 1 Corintios cuando está diciendo que no se mezclen 2 veces. Y solo 3 veces aparece en la escritura. Y las 3 veces que aparece las usa Pablo. Ahora, vean cómo continúa el versículo 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Y esa amonestación es un verbo presente, es algo constante. Entonces, vean que Pablo no está diciendo, ni siquiera lo reconozca, no, si se sigue llamando hermano, de ahí, usted no es Dios, usted no puede saber si eso es así o no, pero si él se sigue llamando hermano, entonces trátelo como hermano y amonéstelo, hable de su pecado con él. Y obviamente esto tiene muchas aristas, sí, tenemos que hacerlo con gracia, pero tenemos que hacerlo con verdad. Probablemente lleve a que el hermano ya no quiera ni siquiera toparse con nosotros porque nos va a considerar como unos majaderos por estarle señalando el pecado. Pero lo que tenemos que entender es que hasta que él deje de sentir literalmente esa comunión y pueda entonces en su corazón decir, ¿de qué me perdí?, no se va a producir el arrepentimiento. Y a usted y a mí no nos tiene que importar si él piensa que yo soy un legalista o no, no nos tiene que importar si él piensa que yo no lo amo o no, no nos tiene que importar si él piensa que yo estoy actuando de una forma incorrecta o no, nos tiene que importar lo que Dios está diciendo, y si Dios dice amonéstelo todas las veces que sean necesarias, amonéstelo. Eso es temer a Dios. Y tenemos que poner esto en perspectiva, hermanos, porque yo estoy seguro que todos conocemos personas que hasta la fecha salieron de una iglesia y no están arrepintiendo su pecado. Y nuestro trabajo debiera ser confrontarlos, no tener comunión. Pueden ser nuestros mejores amigos si usted quiere, pero si dice que es cristiano, lo que nos toca es con la verdad, en el amor de Cristo, confrontar su pecado. Y de nuevo, vean que el texto es muy claro. No con la gente del mundo que es impía abiertamente, no, con los que se llaman a sí mismos hermanos. Porque es nuestro deber como iglesia atender eso. Y entre tanto no se deje de llamar hermano o hermana, tenemos que amonestar. Y lo último que vemos en el texto, hermanos, es que nos toca juzgar a los de adentro, no a los de afuera. Y Pablo claramente dice, ¿por qué yo debo juzgar a los de afuera? Dios los va a juzgar claramente.
pero a los de adentro sí. Ahora, esta palabra juzgar no es como en el uso coloquial que nosotros le damos. No es que juzgar, en este contexto juzgar, no es que yo con mi intuición veo que esta persona seguro es así, 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 me hago un prejuicio y entonces me aparto de ella. Porque yo definí prejuiciosamente, con base en mis sentimientos, lo que esa persona era, o sea, me formé una opinión de la persona. En este contexto, juzgar es con base en los hechos. Sabemos claramente que está practicando un pecado no arrepentido. Es evidente a todas luces. Ya lo hemos visto, ya lo hemos confrontado, ya él ha reconocido su pecado, no lo quiere abandonar. Es porque es algo totalmente contrario a la nueva vida en Cristo que debería caracterizar a los discípulos. En otras palabras, es ver su pecado y emitir un criterio ante su falta de arrepentimiento evidente. Entonces, no es el juzgar que nosotros usamos del día a día. Me está juzgando. Si la persona le dice, es que usted me está juzgando, está utilizando mal el término juzgar. Él, no usted. ¿Por qué? Porque usted está dando un veredicto con base en los hechos. Usted ha comprobado que eso es pecaminoso. Bíblicamente le ha demostrado que eso es pecaminoso. Y la persona puede decir, usted me está juzgando, usted no tiene amor. Y la que está equivocada es la persona. Y tenemos que descansar en eso. Cuando Pablo dice que no juzgamos a los de afuera, es porque definitivamente ese es el comportamiento que nosotros podemos esperar de un mundo que está sin Cristo. Y obviamente Dios los va a juzgar. Pero si son de adentro y así mismo se llaman de adentro, es nuestra responsabilidad, porque son nuestros hermanos, ellos están llamando así. Ahora, déjeme ilustrar esto, porque de las cosas más lindas es cuando tenemos evidencias y tenemos casos reales donde el Señor se ha glorificado en situaciones como estas. Hay una iglesia en Estados Unidos donde habían 2 matrimonios y lo que pasa a continuación es que estos matrimonios comparten, tienen comunión, pero el esposo de uno de los matrimonios se enreda con la esposa del otro matrimonio. Y lo que sucede entonces es que ellos deciden irse juntos. Y entonces no solo abandonan a sus cónyuges, sino que abandonan la congregación. Y se van en concubinato escandaloso, dicen por ahí. Y acto seguido, ¿verdad? La iglesia, los pastores intentan buscar a estas personas les dicen, no queremos tener contacto con ustedes. Pasa una semana más, no queremos tener contacto con ustedes, y entonces toman la decisión de declararlos literalmente expulsados de la iglesia. Ellos no se fueron a otra comunidad, vivían muy cerca de la comunidad, entonces se los topaban en el supermercado, se los topaban en los restaurantes, y la gente de la iglesia obviamente los veía, los abrazaba y demás, pero cada vez que ellos decían, mira, tomémonos un café, almorcemos, vayan a nuestra casa, ellos le decían, ok, yo puedo ir, pero si voy a hablar de tu pecado, porque esa fue la instrucción que los ancianos discernieron a partir del texto de 1 Corintios 5. Y obviamente a algunas personas les dejaron de hablar, porque era tanta la insistencia cada vez que se lo topaban, que mejor cruzaban la acera para no tener que lidiar con eso. Pasó mucho tiempo, hermanos, o sea, no pasaron días ni meses, pasaron años. Y esa pareja que se había juntado llegó a la convicción de que habían ofendido la santidad de Dios y que habían hecho mal. Lo que hicieron fue que se separaron, fueron a pedirle perdón, fueron a disculparse con sus antiguos cónyuges, fueron a disculparse con los ancianos y con toda la iglesia. No se reintegraron a la iglesia, pero terminaron en paz, terminaron agradando a Dios y hoy siguen como creyentes literalmente glorificando a Dios. Pasaron años, pero la actitud de la iglesia fue determinante. ¿Para qué? Para que Dios siguiera poniendo una convicción que los llevó al arrepentimiento. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Este es el poder de Dios actuando bajo la sabiduría de Dios. Y nosotros no somos quien para minimizar esto. Y tenemos que considerarlo.
y terminamos con la aplicación de este punto. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, sí, es que la disciplina es difícil. La disciplina a veces va a ser desgarradora. La disciplina va a ser dolorosa para nosotros. Y no es que no debemos amar a las personas que están practicando pecado, sino que debemos amar más a Cristo y a su iglesia y tomar acción como Dios espera que nosotros estemos tomando. Y nuestro amor por las personas, hermano, no debiera ser una tolerancia al pecado, no debiera ser una alcahuetería para el pecado. Nuestro amor a las personas debiera ser un trato bíblico de la situación con la esperanza de que procedan a arrepentimiento. Si yo hago lo contrario, yo estoy jugando a ser Dios creyendo que mis métodos funcionan más que los de él. Y se llama orgullo. Y es algo que también tenemos que revisar en nuestro corazón cuando lo hemos hecho distinto. Y yo les puedo decir que yo muchas veces he actuado distinto a Dios. No en esta iglesia local, porque gracias a Dios no hemos tenido ese caso, pero sí en otras comunidades. En nombre del amor. Este es un tema de pecado versus arrepentimiento, iglesia. Somos llamados a arrepentimiento. La gente es llamada a arrepentimiento. La gente es llamada a ver el amor de Dios que lo llama al arrepentimiento, no a la aceptación. Es que se van a sentir mal con ellos mismos y con nosotros. Si no les duele ofender a Dios, entonces que les duela su pecado, al no poder relacionarse con otros. Y yo sé que eso suena fuerte. Yo no estoy juzgando. Yo potencialmente puedo ser ese pecador que tenga que experimentar esas consecuencias. Pero es lo que Dios dice, hermanos. Es lo que Dios dice en su palabra. Y termino con algunos pensamientos generales con respecto a la disciplina. Cuando la iglesia está convencida de que la persona está genuinamente arrepentida, no debe aplicar ningún tipo de disciplina. Si un día vemos un caso, inmediatamente vemos un arrepentimiento y lo evaluamos, si hay un arrepentimiento genuino, no hay motivo para la disciplina. Tenemos que restaurar al hermano que se está arrepintiendo. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando hay un pecado tan deliberado, repugnante e indicativo de falsedad que una congregación se encuentra incapaz de creer la declaración de la persona que lo está practicando, se debe expulsar a la persona y se debe dejar que Dios literalmente actúe con ella como tiene que actuar. Y lo último, hermanos, es que tenemos que continuar amándolos, y esto es una frase de MacArthur, debemos continuar amándolos y orando por ellos, a fin de que se arrepientan y vuelvan a una vida de santidad. Si ellos se arrepienten, debemos alegre y gozosamente perdonarlos y consolarlos, y darles de nuevo la bienvenida a la comunión de la iglesia, como vemos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Esto es un proceso que, como les dije la semana pasada, Dios quiere que nunca tengamos que vivir, porque es difícil. Pero si llegamos a vivirlo, lo que Dios espera de nosotros como comunidad es que tomemos una postura bíblica. De nuevo, cada caso hay que analizarlo por aparte. Si usted tiene un caso con algún familiar o conocido o amigo, lo que sea, donde actualmente sabe que está abiertamente practicando el pecado, sabe que abiertamente se profesa hermano o hermana en la fe, y tal vez usted ya no sabe cómo lidiar con eso, acérquese y hablemos. Busquemos sabiduría juntos. Veamos cuál es la forma, no solo bíblica, sino la forma en que podemos ser más intencionales para mostrarle su pecado y que el Señor se glorifique concediendo arrepentimiento. Pero no se quede con eso ahí. Témale más a Dios. ¿Se podrían enojar? Sí. Yo tengo personas que no me hablan porque fui un necio para ellos, señalando el pecado,
tengo que decirlo, algunas veces lo hice sin gracia, en alguna época de mi vida, y sí, me equivoqué en la forma, y otras veces lo he hecho con gracia, e igual no hay una aceptación de la persona. Y yo no puedo lidiar con eso, porque si me dejo llevar por mi corazón, entonces me sigo relacionando, entonces, ¿haciendo qué? Negando la instrucción de Dios. Y no solo eso, quitándole la oportunidad de que un día en serio vuelva en arrepentimiento. Que para mí eso es lo más importante. Si Dios determinó que así es como un pecador empedernido puede volver a la comunidad en arrepentimiento, entonces debería alegrarnos eso. Debería alegrarnos en gran manera y que Dios nos ayude, iglesia, a lidiar con nuestro pecado para no infectar la iglesia y cuando haya pecado en otros a poder ayudarles a lidiar con él también como él espera.